No envejeces cuando cumples años. Envejeces cuando repites patrones que apagan tu energía. Envejeces cuando algo dentro de ti empieza a rendirse en silencio. Cuando te acostumbras a callar lo que sientes. Cuando dejas de mirarte con honestidad. El paso del tiempo no es lo que más pesa. Lo que más pesa es lo que cargas por dentro sin darte cuenta. Hay personas de 30 años que ya caminan con el cansancio emocional de alguien que dejó de creer en sí mismo. Y hay personas de 60 que tienen una luz que no se ha apagado porque se atrevieron a mirarse por dentro. La juventud no es una cuestión biológica, es una cuestión de energía interna. Y esa energía se drena cuando vives desconectado de lo que sientes y de quién realmente eres. Hoy quiero hablarte como si estuviera sentado frente a ti, sin juicio, sin superioridad, con la intención sincera de que entiendas algo que tal vez llevas años sintiendo pero nunca supiste nombrar. Hay hábitos invisibles que te están envejeciendo sin que lo notes. No son hábitos físicos, son decisiones emocionales que repites casi automáticamente. Y el primero de ellos es reprimir tus emociones. Desde pequeño aprendiste que algunas emociones eran incómodas para los demás. Aprendiste que llorar molestaba, que enojarte era exagerado, que sentir celos era incorrecto, que tener miedo era debilidad. Entonces empezaste a guardar cosas. Guardaste la tristeza para no incomodar. Guardaste el enojo para no perder afecto. Guardaste tu frustración para no parecer conflictivo. Con el tiempo, ese guardado constante se volvió tu forma de vivir. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste que no podías expresar lo que pasaba dentro de ti? Tal vez fue en casa, tal vez fue en la escuela, tal vez fue en una relación donde sentiste que si decías lo que dolía, la otra persona se iría, y elegiste callar. Elegiste tragarte las palabras, elegiste sonreír cuando en realidad estabas herido. Lo que nadie te explicó es que la emoción reprimida no desaparece, se queda dentro. Se transforma en tensión en el cuerpo, en irritabilidad que no entiendes, en cansancio constante. El psiquiatra suizo Carl Jung hablaba de la sombra como todo aquello que rechazamos de nosotros mismos. No es algo oscuro en un sentido místico, es simplemente lo que no nos permitimos ver, lo que consideramos inaceptable, lo que escondemos incluso de nosotros. Cada vez que reprimes una emoción, una parte de ti se va a esa sombra, y mantener esa parte encerrada requiere energía, mucha energía. Por eso te sientes agotado sin razón aparente. No es solo el trabajo, no es solo la rutina, es el esfuerzo constante de sostener una versión de ti que parece estar bien, cuando por dentro hay cosas que no han sido atendidas. Conocí a Daniel, un hombre que siempre decía que él no se enojaba. Decía que era tranquilo, que nada le afectaba, pero su cuerpo contaba otra historia. Dolores de cabeza frecuentes, insomnio, tensión en la mandíbula. Cuando finalmente se permitió admitir que sentía resentimiento hacia su padre por años de distancia emocional, algo cambió. No fue inmediato, pero dejó de actuar como si nada le doliera. Empezó a reconocer su enojo sin explotar, solo nombrándolo, y su energía comenzó a regresar. Reprimirte envejece porque te fragmenta, vives dividido. Una parte tuya siente intensamente, otra parte se esfuerza por aparentar que todo está bajo control. Esa división interna es desgaste puro. Es como conducir con el freno de mano puesto. Avanzas, pero con un esfuerzo innecesario. ¿Te has preguntado por qué a veces reaccionas de forma desproporcionada por cosas pequeñas? Tal vez no es por lo que pasó hoy. Tal vez es por todo lo que no dijiste ayer, y antes de ayer, y hace años. La emoción reprimida busca salida, y cuando sale, lo haces sin filtro. Permitir sentir no significa perder el control, significa integrar. Significa aceptar que dentro de ti hay amor y hay rabia, hay ternura y hay envidia, hay generosidad y también egoísmo. Eres humano. Cuando aceptas eso, dejas de gastar energía en fingir perfección. Y esa energía que recuperas es vitalidad. No necesitas contarle todo al mundo. No necesitas hacer un espectáculo de lo que sientes. Pero sí necesitas
ser honesto contigo. Preguntarte cada noche, ¿qué sentí hoy que no quise reconocer? ¿Qué me dolió y preferí minimizar? ¿De qué conversación estoy huyendo? El segundo hábito que te está envejeciendo sin que lo notes es vivir para agradar a los demás. Este es más común de lo que imaginas. A veces ni siquiera parece un problema porque se disfraza de bondad, de empatía, de ser buena persona. Pero en el fondo muchas veces es miedo. Miedo a que si muestras tu verdadero pensamiento te rechacen. Miedo a que si dices no, dejen de quererte. Miedo a que si pones límites te abandonen. Entonces aprendes a adaptarte, a moldearte según el entorno. Con cada grupo eres una versión ligeramente distinta. Con tu pareja actúas de una forma, con tu familia de otra, con tus amigos de otra. Y poco a poco pierdes claridad sobre quién eres realmente. Laura siempre decía que era flexible, se adaptaba a todo. Si su pareja quería salir, salía. Si quería quedarse en casa, se quedaba. Si sus amigos elegían un plan que no le gustaba, igual iba. Nunca generaba conflicto. Pero un día se dio cuenta de que llevaba años sin preguntarse qué quería ella. Se sentía vacía. No sabía qué la hacía feliz sin referencia externa. Había invertido tanto en agradar que había dejado de escucharse. Vivir para agradar es agotador porque implica vigilancia constante. Estás atento a las reacciones de los demás, a sus gestos, a sus silencios. Interpretas todo. Ajustas tu comportamiento en tiempo real. Esa hiperalerta consume una enorme cantidad de energía emocional, y esa energía es la que mantiene tu vitalidad. Cuando tu identidad depende de la aprobación externa, nunca descansas, porque la aprobación es inestable. Hoy te validan, mañana no. Hoy encajas, mañana no tanto. Entonces te esfuerzas más, te adaptas más, sonríes más de lo que quieres. Dices sí cuando tu cuerpo quiere decir no. ¿Hace cuánto no dices un no claro sin sentir culpa? ¿Hace cuánto no expresas una opinión distinta sin justificarte durante 10 minutos? ¿Hace cuánto no haces algo solo porque tú lo deseas, sin pensar en cómo será percibido? El deseo de agradar muchas veces nace en la infancia. Si aprendiste que el amor estaba condicionado a tu comportamiento, entendiste que debías portarte bien para merecer afecto. Si notabas que cuando estabas triste, nadie sabía cómo manejarlo, empezaste a mostrar solo tu lado amable. Si percibías tensión cuando opinabas distinto, optaste por callar. Esa estrategia te ayudó a sobrevivir emocionalmente. Pero ahora, de adulto, te está desgastando. No se trata de volverte indiferente ni egoísta. Se trata de integrar tu autenticidad con tu capacidad de convivir. Cuando dices lo que realmente piensas con respeto, tu energía se alinea. Cuando eliges un plan que te gusta, sin sentir que debes pedir perdón por existir, algo dentro de ti se fortalece. Cada vez que traicionas lo que sientes para evitar incomodar, una parte de ti se debilita. Y esa debilidad acumulada se siente como envejecimiento interno, como si algo se apagara lentamente. Porque vivir desconectado de tu verdad exige un esfuerzo constante de actuación. La autenticidad no es gritar todo lo que pasa por tu mente, es no negarte a ti mismo. Es poder mirarte al espejo y reconocer que lo que muestras afuera no contradice radicalmente lo que sientes dentro. Esa coherencia es fuente de energía. Esa coherencia rejuvenece. Piensa en alguien que conoces y que se siente genuino, no necesariamente perfecto. Tal vez incluso comete errores, pero es claro, es congruente. Esa claridad se percibe como fuerza, no porque sea dominante, sino porque no está dividido por dentro. Tú también puedes recuperar esa energía. Empieza por pequeñas cosas. Expresa una preferencia simple. Di que hoy no tienes ganas. Reconoce cuando algo te duele sin disfrazarlo de broma. Permítete no estar siempre disponible. No necesitas romper relaciones, necesitas dejar de romperte a ti mismo para sostenerlas. La represión emocional y la complacencia excesiva están conectadas. En ambos casos, dejas de escucharte. En ambos casos, priorizas la imagen sobre la verdad interna.
Y esa desconexión sostenida es lo que te envejece sin que lo notes. Hay algo profundamente liberador en aceptar que no viniste a este mundo a encajar perfectamente en las expectativas de todos. Viniste a desarrollarte, a integrar tus partes, a convertirte en alguien completo. Eso implica incomodar a veces, implica sentir cosas intensas, implica ser honesto. Tal vez nadie te enseñó esto. Tal vez creciste creyendo que ser fuerte era no sentir y que ser bueno era complacer. Pero hoy puedes elegir distinto. Hoy puedes empezar a recuperar la energía que perdiste sosteniendo máscaras innecesarias. Quiero que te quedes con una idea clara. Lo que reprimes te envejece por dentro, y cada vez que vives para agradar, olvidándote de ti, entregas tu vitalidad. No porque seas débil, sino porque estás funcionando desde el miedo y no desde la integración. Imagina cómo se sentiría vivir con menos tensión interna. Imagínate diciendo lo que sientes con serenidad. Imagínate eligiendo desde tu deseo y no desde el temor al rechazo. Esa sensación de ligereza no es fantasía, es el resultado natural de dejar de pelear contigo mismo. Si sientes que en alguna parte estaba describiendo tu propia historia, me gustaría que lo escribas en los comentarios con una frase sencilla. Estoy listo o lista para dejar de callarme. Escríbelo como un compromiso contigo. Suscribirte a este espacio es una forma de seguir profundizando en este camino de honestidad interna. Compartir este video puede ser un acto silencioso de amor hacia alguien que sabes que vive agotado, intentando ser quien no es. Y si sentiste que estas palabras pusieron orden a algo que llevaba años confuso dentro de ti, regálale un me gusta a este mensaje, como quien asiente en silencio porque finalmente se sintió comprendido. Hay un momento en la vida en el que el cansancio ya no se siente solo físico. Te levantas y tu cuerpo funciona, pero algo dentro de ti está pesado. No sabes explicarlo del todo, no estás enfermo, no te falta nada esencial, pero hay una especie de desgaste silencioso. Ese desgaste muchas veces no viene de lo que haces, sino de cómo interpretas lo que te pasa, y ahí aparece el tercer hábito que te envejece sin que lo notes: quejarte constantemente. No hablo de expresar dolor, expresar lo que duele es sano. Hablo de instalarte en la queja como forma de vida, de convertir cada dificultad en una confirmación de que el mundo está en tu contra, de repetir mentalmente lo injusto que fue aquello que pasó hace años, de revivir conversaciones una y otra vez imaginando lo que debiste haber dicho. Cuando la queja se vuelve crónica, tu mente se queda atrapada en el pasado. No estás viviendo el presente, estás reinterpretando lo que ya ocurrió. Y cada repetición refuerza una identidad, la de la persona herida, incomprendida, maltratada por las circunstancias. Esa identidad puede darte una sensación momentánea de coherencia, pero te roba vitalidad. ¿Te has sorprendido contando la misma historia dolorosa a diferentes personas, como si necesitaras que alguien finalmente confirme que tienes razón? ¿Has notado que después de quejarte no te sientes más ligero, sino más agotado? Eso no es casualidad. Cada vez que revives una herida sin intención de comprenderla, la mantienes abierta. Conocí a Mariana, que hablaba constantemente de cómo su expareja la había traicionado. Habían pasado 5 años, y cada conversación, de alguna forma, regresaba a ese punto. No porque aún lo amara, sino porque esa traición se convirtió en el centro de su narrativa personal. Ella era la víctima de esa historia. Y mientras se mantuviera ahí, no tenía que preguntarse por qué eligió a alguien que ya había mostrado señales claras de deshonestidad. La queja la protegía de mirarse más profundo. El problema no es reconocer que algo fue injusto. El problema es quedarte atrapado en ese lugar sin dar el siguiente paso. Preguntarte qué parte de ti necesita comprender lo ocurrido para no repetirlo. Cuando la queja se vuelve tu diálogo interno dominante, tu energía se dirige hacia lo que no puedes cambiar, y eso desgasta. El psiquiatra suizo Carl Jung hablaba de la importancia de hacer consciente lo inconsciente. Cuando te quejas de forma constante,
Muchas veces estás evitando ver una responsabilidad más profunda. No responsabilidad como culpa, sino como capacidad de respuesta. Mientras todo es culpa de otros, tú quedas inmóvil, y la inmovilidad prolongada envejece. Hay algo que sucede en tu cuerpo cuando te quejas repetidamente. Se activa tensión. Tu respiración cambia. Tu sistema nervioso se prepara para defenderse de un peligro que ya no está presente. Vivir así es como mantener una alarma encendida todo el día. Esa activación constante acelera tu desgaste emocional. Pregúntate con honestidad: ¿la queja me está ayudando a transformar algo o me está manteniendo en un lugar conocido aunque doloroso? ¿Estoy usando la queja para evitar enfrentar decisiones que me dan miedo? Porque a veces quejarse es más fácil que actuar. Es más fácil decir, mi trabajo es horrible, que asumir el riesgo de buscar algo distinto. Es más cómodo repetir, todas mis parejas me fallan, que revisar los patrones que eliges. La queja te da una explicación inmediata, pero te quita poder. No se trata de volverte positivo a la fuerza. No se trata de negar lo que duele. Se trata de notar cuando la narrativa se repite sin producir crecimiento. Hay una diferencia profunda entre compartir tu dolor para comprenderlo y repetirlo para confirmarte que estás atrapado. Andrés, por ejemplo, se quejaba constantemente de que nadie lo valoraba en su trabajo. Decía que siempre le daban más responsabilidades y nunca reconocimiento. Cuando empezó a observarse con más honestidad, descubrió que nunca había pedido formalmente un aumento, nunca había expresado sus expectativas con claridad. Esperaba que los demás adivinaran su esfuerzo. Su queja ocultaba su miedo a confrontar. Cuando dejó de repetir la historia de la injusticia y decidió tener una conversación incómoda, algo cambió. No solo en su trabajo, sino en su postura interna. Dejó de sentirse pequeño, recuperó energía, porque actuar desde la responsabilidad devuelve vitalidad. La queja constante te envejece porque fija tu identidad en el pasado. Te impide moverte con frescura. Te hace mirar la vida como una repetición de agravios. Y cuando miras así, tu cuerpo responde con pesadez. Tus gestos se endurecen. Tu esperanza se reduce. Quiero que te observes hoy, no para juzgarte, solo para notar. ¿Cuánto tiempo de tu día se va en conversaciones internas donde repites lo que te hicieron, lo que no fue justo, lo que debió ser diferente? ¿Qué pasaría si usaras una parte de esa energía en preguntarte qué puedes hacer ahora? Hay un tipo de madurez que no tiene que ver con la edad, sino con la capacidad de asumir tu parte en la historia sin destruirte por ello. Esa madurez rejuvenece porque te devuelve movimiento, y el movimiento es vida. El cuarto hábito que te está envejeciendo sin que lo notes es evitar el conflicto interno. Esto es más profundo de lo que parece. Muchas personas creen que evitan el conflicto cuando no discuten con otros, pero el conflicto más desgastante es el que evitas contigo mismo. Hay preguntas que te haces en silencio y luego rápidamente ignoras. ¿Soy feliz en esta relación? ¿Este trabajo refleja lo que realmente quiero? ¿Estoy viviendo según mis valores o según lo que esperan de mí? Esas preguntas aparecen, generan incomodidad y las apartas. Te distraes, trabajas más, consumes más contenido, llenas el tiempo para no sentarte a sentir. Evitar el conflicto interno es como dejar una deuda emocional sin pagar. Los intereses crecen, la tensión aumenta, y aunque logres no pensar en ello conscientemente, tu cuerpo lo sabe, tu irritabilidad aumenta, tu motivación disminuye, sientes que algo no encaja, pero no quieres abrir esa puerta porque temes lo que encontrarás. Sofía llevaba años sintiendo que su relación no era recíproca, su pareja no era cruel, pero tampoco estaba emocionalmente disponible. Cada vez que sentía esa carencia, se decía que estaba exagerando, que debía ser agradecida, que nadie es perfecto. Evitaba confrontar su verdadera necesidad de conexión profunda porque temía quedarse sola. Ese conflicto interno, no resuelto, comenzó a manifestarse como ansiedad constante, insomnio, sensación de vacío, incluso
cuando estaba acompañada. El conflicto interno no desaparece porque lo ignores. Se transforma en síntomas, en malestar difuso, en cansancio que no se explica solo por la rutina, en una especie de resignación prematura. Y esa resignación es una forma de envejecimiento emocional. Jung insistía en que el desarrollo personal implica integrar las partes opuestas dentro de ti, tu deseo de seguridad y tu deseo de libertad, tu necesidad de pertenecer y tu necesidad de autenticidad. Cuando eliges una parte y niegas la otra, generas tensión. Cuando evitas mirar esa tensión, se vuelve crónica. ¿Hay algo en tu vida que sabes que necesita una conversación honesta y la sigues posponiendo? ¿Hay una decisión que temes tomar porque cambiaría la imagen que otros tienen de ti? Cada día que pospones enfrentarlo, una parte de ti se siente traicionada. Evitar el conflicto interno te da una ilusión de paz, pero es una paz superficial. Es como poner una alfombra sobre una grieta en el suelo. Desde arriba parece todo en orden, pero debajo la estructura se debilita. Con el tiempo, esa grieta se hace más grande. Miguel sabía que su carrera no le satisfacía. Desde joven, había querido dedicarse a algo creativo, pero eligió un camino más seguro por presión familiar. Durante años funcionó bien. Buen salario, estabilidad, reconocimiento, pero algo dentro de él se sentía apagado. Cada vez que surgía la pregunta sobre su verdadera vocación, la silenciaba con lógica. No seas ingrato, muchos quisieran estar en tu lugar. Esa negación constante terminó en una sensación profunda de vacío. Cuando finalmente se permitió reconocer su frustración sin juzgarse, no dejó su trabajo al día siguiente, pero empezó a integrar pequeños espacios creativos en su vida. Tomó clases, dedicó horas semanales a explorar su talento. El simple hecho de dejar de negar su deseo le devolvió energía, porque el conflicto ya no estaba escondido, estaba siendo escuchado. Enfrentar el conflicto interno no siempre significa cambiarlo todo. Significa dejar de mentirte. Significa aceptar que hay partes tuyas que necesitan atención. Esa honestidad es profundamente rejuvenecedora, porque cuando dejas de huir de ti, la tensión disminuye. Pregúntate ahora mismo, ¿de qué parte de mí estoy escapando? ¿Qué verdad personal me da miedo aceptar? Porque implicaría movimiento. No necesitas resolverlo hoy, solo necesitas dejar de ignorarlo. La evasión prolongada genera estancamiento, y el estancamiento envejece. Cuando te quedas demasiado tiempo en una situación que sabes que no te representa, algo dentro se marchita, no de forma dramática, sino lenta, casi imperceptible, hasta que un día te miras al espejo y sientes que te alejaste de ti mismo. La vitalidad está ligada a la coherencia interna. Cuando tus decisiones externas reflejan lo que reconoces dentro, tu energía fluye con menos resistencia. Cuando hay una distancia grande entre lo que sabes y lo que haces, esa fricción constante te desgasta. No te estoy diciendo que destruyas tu vida para ser auténtico. Te estoy invitando a que no ignores las señales internas, a que no anestesies tu incomodidad con distracciones constantes, a que no conviertas el miedo en excusa permanente. La madurez emocional no consiste en evitar conflictos, consiste en enfrentarlos con responsabilidad. Y esa responsabilidad no es una carga, es una fuente de poder. Cuando sabes que puedes sentarte contigo mismo y escuchar lo que duele sin huir, tu autoestima se fortalece. Y esa fortaleza tiene una cualidad juvenil, flexible, viva. La queja constante y la evasión del conflicto interno tienen algo en común. Ambas te mantienen en un lugar donde no asumes tu capacidad de transformación. Mientras te quejas, el problema está afuera. Mientras evitas, el problema no existe. En ambos casos, tú quedas paralizado. Pero cuando decides mirar de frente, algo cambia. Tal vez no cambie todo a tu alrededor de inmediato, pero cambia tu postura. Y esa postura interna es la diferencia entre alguien que se siente envejecido por la vida y alguien que se siente en proceso.
Te invito a escribir en los comentarios una frase que puede marcar un antes y un después. Hoy dejo de huir de mí. Escríbela como un acto íntimo de valentía. Hay una forma muy silenciosa de perder energía que casi nadie reconoce al principio. No es dramática, no hace ruido, no provoca crisis inmediatas, pero con el tiempo va desgastando tu identidad, hasta que ya no sabes si lo que haces nace de ti o de la mirada de los demás. El quinto hábito que te está envejeciendo sin que lo notes es perseguir validación externa, como si fuera el oxígeno que te mantiene vivo. Desde muy pequeño aprendiste a leer los rostros, a notar cuando un adulto sonreía y cuando fruncía el ceño. Descubriste que ciertas conductas traían aprobación y otras generaban distancia. Tal vez te dijeron qué orgulloso estoy de ti cuando sacabas buenas notas. Tal vez el afecto aumentaba cuando eras obediente. Sin darte cuenta, empezaste a asociar tu valor con la respuesta externa. El problema no está en disfrutar el reconocimiento. El problema aparece cuando tu identidad depende de él, cuando no sabes quién eres si nadie te aplaude, cuando una crítica te derrumba durante días, cuando una mirada indiferente te hace dudar de todo lo que creías seguro. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia tu estado de ánimo según la reacción de los demás? Si alguien elogia tu trabajo, te sientes capaz. Si alguien lo cuestiona, tu seguridad se desmorona. Si tu pareja está cariñosa, sientes que todo está bien en el mundo. Si está distante, tu ansiedad se dispara. Esa montaña rusa emocional no es casualidad. Es el resultado de haber entregado tu centro interno. El psiquiatra suizo Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia convertirte en quien realmente eres, más allá de las expectativas colectivas. No es un concepto complicado, es algo profundamente humano. Dejar de vivir exclusivamente según la mirada ajena y empezar a construir una identidad interna sólida. Cuando dependes demasiado de la validación externa, tu energía se dispersa. Estás constantemente evaluando cómo te perciben. Ajustas tu discurso, modificas tu postura, filtras tus opiniones, no porque quieras mentir, sino porque temes perder aceptación. Esa vigilancia constante agota. Claudia, por ejemplo, era brillante en su trabajo, creativa, responsable, comprometida. Pero cada vez que su jefe hacía una observación crítica, aunque fuera constructiva, ella se hundía. Pasaba noches enteras revisando mentalmente la conversación, no porque hubiera cometido un error grave, sino porque sentía que su valor estaba en juego. En el fondo, no estaba trabajando por satisfacción personal, estaba trabajando para sostener la imagen de ser suficiente. Perseguir validación externa te mantiene en una adolescencia emocional prolongada, no importa tu edad. Si tu autoestima depende completamente del aplauso, sigues esperando permiso para sentirte valioso, y esa espera constante es desgaste. Hay algo más profundo todavía. Cuando tu identidad depende de cómo te miran, te desconectas de tu propia brújula interna. Dejas de preguntarte, ¿esto me hace sentido? Y empiezas a preguntarte, ¿esto gustará? Esa pequeña diferencia cambia todo. La primera pregunta te conecta contigo, la segunda te aleja. ¿Hace cuánto no tomas una decisión importante sin consultar la opinión de varias personas por miedo a equivocarte? ¿Hace cuánto no eliges algo simplemente porque te nace, sin calcular cómo será percibido? La validación externa funciona como una inyección breve de energía. Te eleva por un momento, pero su efecto es temporal. Luego necesitas más reconocimiento, más aprobación, más confirmación de que estás haciendo lo correcto. Es un ciclo que nunca se satisface por completo. Ricardo publicaba constantemente en redes sociales buscando aprobación. Cada me gusta le daba una sensación de alivio. Pero si una publicación no tenía la respuesta esperada, su día se arruinaba. Poco a poco se dio cuenta de que ya no compartía lo que realmente le importaba, sino lo que sabía que generaría más reacción. Había reemplazado autenticidad por aceptación. Vivir así te envejece porque te fragmenta. Hay una parte tuya que sabe lo que realmente quiere expresar,
Y hay otra parte que la censura para proteger la imagen. Esa división interna es tensión constante, y la tensión sostenida agota la vitalidad. Cuando tu identidad se construye desde adentro, la crítica no te destruye. Puede doler, sí, puede incomodar, pero no pone en duda tu existencia. Cuando tu identidad depende de afuera, cualquier comentario se siente como una amenaza. No se trata de volverte insensible, se trata de recuperar tu centro, de poder escuchar opiniones sin que definan tu esencia, de aceptar que no gustarás a todos y que eso no es un fracaso, es una consecuencia natural de ser auténtico. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas decisiones en tu vida han sido tomadas más por miedo al juicio que por deseo genuino? ¿Cuántas veces elegiste una carrera, una pareja, una forma de vestir, un estilo de vida, pensando en cómo sería percibido? El deseo de validación muchas veces nace del miedo a no ser suficiente, y ese miedo suele tener raíces antiguas. Tal vez en momentos donde sentiste que debías demostrar tu valor para recibir amor, tal vez en comparaciones constantes, tal vez en elogios condicionados. Pero hoy eres adulto, hoy puedes empezar a construir una autoestima que no dependa exclusivamente de la aprobación. Eso no significa que dejes de valorar el reconocimiento. Significa que tu valor no fluctúe según él. Empieza por pequeños actos de coherencia. Expresa una opinión aunque no sea popular. Viste algo que realmente te guste, aunque no esté de moda. Elige un proyecto que te entusiasme aunque no impresione a todos. Cada acto de autenticidad fortalece tu identidad interna, y esa fortaleza rejuvenece. Cuando dejas de perseguir validación, algo se relaja dentro de ti. Dejas de estar en constante evaluación. Tu energía vuelve a ti. Ya no está dispersa intentando sostener una imagen perfecta. Esa energía recuperada se siente como claridad. El sexto hábito que te está envejeciendo sin que lo notes es repetir relaciones tóxicas sin entender por qué. No hablo solo de relaciones románticas. Hablo de amistades, vínculos familiares, entornos laborales, patrones que se repiten una y otra vez con distintos nombres, pero con la misma sensación de desgaste. Tal vez has tenido varias parejas emocionalmente distantes, o personas que necesitan ser rescatadas, o relaciones donde siempre terminas sintiéndote no valorado. Cambian los rostros, pero la dinámica es similar, y cada repetición deja una huella más profunda de cansancio. ¿Te has preguntado por qué te atrae cierto tipo de persona, aunque sabes que al final te hará daño? ¿Por qué prometes no volver a tolerar ciertas conductas, y sin embargo terminas aceptándolas otra vez? Aquí es donde el pensamiento de Jung se vuelve profundamente revelador. Él hablaba de complejos inconscientes, patrones emocionales formados en la infancia que influyen en nuestras elecciones, sin que lo notemos. No eliges solo desde la razón. Muchas veces eliges desde una herida que busca ser resuelta. Si creciste sintiendo que el amor debía ganarse con esfuerzo, es posible que te sientas atraído por personas que no te lo entregan fácilmente. Si aprendiste que tu rol era cuidar a otros para sentirte necesario, podrías repetir vínculos donde siempre eres quien sostiene. Ana, por ejemplo, siempre se enamoraba de hombres emocionalmente indisponibles. Al principio eran encantadores, pero con el tiempo se volvían distantes. Ella intentaba acercarse más, esforzarse más, comprender más, hasta que terminaba agotada. Cuando empezó a mirar hacia atrás, recordó a un padre cariñoso, pero ausente la mayor parte del tiempo. Sin darse cuenta, estaba intentando resolver esa herida, eligiendo una y otra vez la misma dinámica. Repetir relaciones tóxicas envejece, porque te mantiene en un ciclo de ilusión y desilusión constante. Te ilusionas pensando que esta vez será diferente. Ignoras señales tempranas, te adaptas, te justificas. Y cuando todo se repite, sientes un golpe más fuerte, como si algo dentro se quebrara un poco más. Cada repetición sin conciencia refuerza la creencia de que así es el amor o así son las personas. Y esa resignación te roba esperanza,
te vuelve más cínico, más desconfiado, más cerrado. Esa dureza emocional es una forma de envejecimiento interno. Pero cuando empiezas a mirar el patrón sin culparte, algo cambia. No se trata de decir todo es mi culpa, se trata de reconocer que hay una parte tuya que está buscando algo familiar, aunque duela. Lo familiar da una sensación de control, incluso si es dañino. Pregúntate con honestidad, ¿qué emoción es común en mis relaciones pasadas? ¿Qué papel suelo asumir? ¿El salvador, el que persigue, el que se adapta, el que tolera demasiado? Tomás siempre terminaba en relaciones donde él daba más de lo que recibía. Se sentía orgulloso de ser generoso, pero en el fondo había una necesidad intensa de ser indispensable. Cuando entendió que su miedo más profundo era ser abandonado, empezó a ver cómo elegía parejas que necesitaban ayuda constante. Si ellas dependían de él, pensaba, no lo dejarían. Esa estrategia lo agotaba. La repetición de patrones no se rompe solo con fuerza de voluntad. Se rompe con conciencia, con la capacidad de detenerte cuando sientes esa atracción intensa y preguntarte, ¿esto es deseo genuino o es familiaridad emocional? Romper un patrón puede sentirse extraño al principio, incluso aburrido, porque lo saludable muchas veces no tiene la intensidad dramática de lo tóxico. Pero esa estabilidad es la que te permite conservar energía, es la que te permite crecer sin estar en constante supervivencia emocional. Cuando eliges relaciones más conscientes, tu sistema interno se relaja. No estás en alerta constante, no estás intentando ganar amor, no estás demostrando tu valor todo el tiempo. Esa relajación es profundamente rejuvenecedora. La validación externa y la repetición de relaciones tóxicas están conectadas. En ambos casos buscas afuera lo que no has terminado de afirmar dentro. Buscas que alguien confirme tu valor. Buscas que alguien sane tu herida. Pero mientras no te mires con honestidad, seguirás repitiendo. No estás roto, no estás condenado a repetir tu historia. Pero necesitas dejar de mirar solo hacia afuera y empezar a observar qué parte de ti está eligiendo. Imagínate por un momento tomando decisiones desde un lugar más consciente, no desde la carencia, no desde el miedo, sino desde el respeto por ti mismo. Imagínate entrando en una relación donde no necesitas demostrar nada, donde no temes ser abandonado por expresar lo que sientes, donde tu valor no está en discusión. Esa posibilidad no es fantasía. Es el resultado de integrar lo que antes actuaba en automático. Y cada vez que eliges con mayor conciencia, recuperas energía que antes se perdía en ciclos repetitivos. Si hoy reconociste que has estado buscando validación como si fuera la prueba de tu existencia, o que has repetido relaciones que te desgastan aunque prometiste no hacerlo, escribe en los comentarios una frase sencilla pero poderosa. Hoy elijo mirarme antes de elegir. Escríbela como un recordatorio de que tu transformación empieza dentro. Si este espacio te está ayudando a entender patrones que llevaban años confusos, suscribirte es una forma de seguir profundizando en ese camino. Y si sentiste que estas palabras describieron partes de tu historia que casi nadie conoce, regálale un me gusta a este video, como quien reconoce que ya no quiere vivir en automático. Hay un momento en la vida en el que puedes tenerlo todo en apariencia y aún así sentir un vacío difícil de explicar. Trabajo estable, personas alrededor, rutinas que funcionan y sin embargo algo dentro de ti se siente apagado. No es tristeza intensa, no es desesperación evidente, es una falta de dirección, una sensación de estar viviendo pero no avanzando hacia algo que realmente importe. Ese es el séptimo hábito que te está envejeciendo sin que lo notes, vivir sin propósito. Nada envejece más rápido que una vida sin sentido. No estoy hablando de un propósito grandioso que cambia al mundo. No estoy hablando de fama ni de reconocimiento. Estoy hablando de una razón interna para levantarte por la mañana que no sea solo cumplir con lo mínimo. Cuando tu vida se reduce a sobrevivir el día, pagar cuentas y distraerte para no pensar demasiado, algo en tu interior empieza a apagarse. El psiquiatra suizo Carl Jung
Entendía que el ser humano no solo necesita seguridad o placer, necesita significado, necesita sentir que su existencia tiene dirección. Cuando no encuentras esa dirección, la energía vital se dispersa, empiezas a funcionar en automático y el automático prolongado envejece. ¿Te ha pasado que los días se parecen demasiado entre sí? Te levantas, trabajas, cumples, vuelves a casa, consumes contenido, duermes y al final de la semana no recuerdas nada que realmente te haya hecho sentir vivo. Esa repetición sin conciencia genera una especie de desgaste silencioso, no porque la rutina sea mala, sino porque no está conectada con algo más profundo. Daniela me decía que no estaba mal, pero tampoco estaba bien. Esa frase resume mucho. No había crisis en su vida, pero tampoco entusiasmo. Cuando le pregunté qué quería para sí misma en los próximos años, se quedó en silencio. No porque no tuviera sueños en el pasado, sino porque había dejado de pensar en ellos. Se había adaptado a lo que parecía razonable. Había reducido sus expectativas para no decepcionarse. Y en ese ajuste constante, su vitalidad se fue apagando. Vivir sin propósito no siempre es una decisión consciente. A veces es el resultado de pequeñas renuncias acumuladas. Renuncias a lo que deseabas porque parecía difícil. Renuncias a lo que te ilusionaba porque otros no lo entendían. Renuncias a lo que te hacía sentir diferente porque querías encajar. Con el tiempo, ya no recuerdas qué era lo que realmente querías. ¿Te has preguntado cuándo fue la última vez que te sentiste genuinamente entusiasmado por algo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo, no por obligación, sino por convicción profunda? Cuando no tienes un propósito claro, cualquier obstáculo se siente más pesado, porque no sabes para qué estás soportando el esfuerzo. En cambio, cuando sabes hacia dónde te diriges, incluso las dificultades tienen sentido. El esfuerzo deja de ser solo carga y se convierte en inversión. Jung hablaba del proceso de convertirte en quien realmente estás llamado a ser, no desde la presión externa, sino desde tu naturaleza interna. Cada persona tiene inclinaciones, talentos, sensibilidades únicas. Cuando ignoras esas inclinaciones durante demasiado tiempo, algo dentro se resiente. Conocí a Esteban, que durante años trabajó en una empresa que le daba estabilidad económica. No estaba mal pagado, no era explotado, pero sentía que su creatividad estaba completamente apagada. Siempre había tenido interés por la música, pero lo veía como algo poco práctico. Con el tiempo empezó a sentirse irritable, apático, desconectado. No entendía por qué, si todo estaba bien, cuando finalmente se permitió aceptar que necesitaba integrar la música en su vida. No abandonó su empleo de inmediato, pero empezó a dedicar tiempo serio a componer, a estudiar, a compartir su trabajo. Ese simple acto de reconectar con algo que le daba sentido transformó su energía. No porque resolviera todos sus problemas, sino porque dejó de traicionarse. La falta de propósito te envejece, porque convierte tu vida en una secuencia de obligaciones. Y cuando todo es obligación, tu mente entra en modo de resistencia constante. Cumples, pero no vibras. Funcionas, pero no creces. Muchas veces, el vacío que sientes no es falta de amor ni falta de éxito. Es falta de dirección. Es la ausencia de una pregunta clara. ¿Hacia dónde quiero llevar mi vida? No lo que esperan de mí. No lo que parece más seguro, lo que realmente resuena conmigo. Te permites siquiera hacerte esa pregunta, o la evitas porque temes descubrir que tu vida actual necesita cambios. El propósito no siempre aparece como una revelación espectacular. A veces es más simple de lo que imaginas. Es el deseo de contribuir de cierta forma. Es la intención de desarrollar una habilidad. Es el compromiso de construir relaciones más conscientes. Es decidir que tu vida no será solo reacción, sino elección. Cuando no tienes propósito, te vuelves más vulnerable a distracciones constantes. Buscas entretenimiento sin descanso. Buscas validación rápida. Buscas estímulos
que llenen momentáneamente el vacío, pero nada de eso lo llena de verdad, porque el vacío no es de placer, es de significado. La juventud real no está en la piel ni en la fuerza física, está en la capacidad de proyectarte hacia el futuro con esperanza. Cuando pierdes esa proyección, cuando dejas de imaginar posibilidades, empiezas a envejecer por dentro. Tal vez sientes que ya es tarde para encontrar propósito. Tal vez piensas que ciertas decisiones del pasado te cerraron caminos. Pero mientras estés vivo, hay algo que puede desarrollarse, algo que puede crecer. El propósito no es un destino fijo, es una dirección que eliges. Marta tenía 58 años cuando decidió empezar a estudiar algo que siempre le había interesado: acompañamiento emocional para personas mayores. Durante décadas había sido ama de casa. Sus hijos ya eran adultos. Podía haberse resignado a una rutina sin novedad, pero eligió preguntarse qué la hacía sentir útil y viva. Ese nuevo proyecto no la rejuveneció físicamente de la noche a la mañana, pero transformó su energía. Se volvió más activa, más presente, más ilusionada. El propósito organiza tu energía, le da estructura. Cuando sabes por qué haces lo que haces, tu mente deja de dispersarse tanto. Tus decisiones empiezan a alinearse. Incluso tus límites se vuelven más claros, porque entiendes que tu tiempo es valioso. Vivir sin propósito te lleva a aceptar casi cualquier cosa, cualquier trabajo, cualquier relación, cualquier rutina, porque no tienes un criterio interno fuerte para decir esto sí o esto no. Pero cuando sabes qué quieres construir, empiezas a elegir con mayor conciencia. Nada envejece más rápido que una vida sin sentido, porque el cuerpo puede resistir mucho, pero el alma sin dirección se apaga lentamente. Y aquí es donde todo lo que hemos hablado se conecta. Reprimir tus emociones te fragmenta. Vivir para agradar te desconecta. Quejarte te estanca en el pasado. Evitar el conflicto interno te paraliza. Perseguir validación externa dispersa tu identidad. Repetir relaciones tóxicas drena tu energía. Y vivir sin propósito apaga tu proyección hacia el futuro. Todos estos hábitos tienen algo en común. Te alejan de ti mismo. La juventud, en el sentido más profundo, no es una edad. Es una energía que se conserva cuando enfrentas tu sombra y vives con intención. Cuando te permites sentir. Cuando eliges autenticidad sobre aprobación. Cuando asumes responsabilidad en lugar de quedarte en la queja. Cuando miras tus patrones sin huir. Cuando decides construir algo que tenga significado para ti. No necesitas cambiar tu vida completa mañana. Necesitas empezar a hacer pequeños movimientos conscientes. Reconocer una emoción que antes reprimías. Decir un no que antes callabas. Dejar de repetir una historia que ya no te aporta. Tener una conversación pendiente. Elegir desde tu centro y no desde el miedo. Preguntarte qué dirección quieres tomar, aunque todavía no tengas todas las respuestas. La transformación profunda no ocurre de golpe. Ocurre cuando decides dejar de vivir en automático. Cuando aceptas que algunas partes tuyas necesitan ser integradas. Cuando entiendes que la energía que sientes perdida no desapareció. Está atrapada en patrones que puedes cambiar. Imagínate dentro de algunos años, no necesariamente más joven en apariencia, pero más liviano por dentro, más claro, más coherente, más alineado con lo que eres. Esa versión no es imposible. Es el resultado de decisiones internas sostenidas. La verdadera pregunta no es cuántos años tienes. La verdadera pregunta es cuánta energía estás dispuesto a recuperar, enfrentando lo que evitaste durante tanto tiempo. Si algo de todo este recorrido tocó una verdad que ya vivía en ti, escribe en los comentarios una frase que puede marcar tu nuevo comienzo. Hoy elijo vivir con intención. Escríbela como quien firma un compromiso consigo mismo. Si este espacio te ha acompañado a mirar tu interior con más honestidad, suscribirte es una manera de seguir profundizando en este camino de claridad emocional. Comparte este video con esa persona que siempre dice que se siente cansada de la vida,
sin saber por qué. Tal vez aquí encuentre palabras que le den dirección. Y si sentiste que estas reflexiones pusieron luz donde antes había confusión, regálale un me gusta a este momento, como quien agradece en silencio haber encontrado un espejo que no juzga, pero sí revela. Tu edad no define tu vitalidad, tus patrones sí. Y hoy, después de todo lo que has escuchado, ya no puedes decir que no sabes por qué te sientes como te sientes. Ahora tienes conciencia, y con conciencia tienes poder. Aquí no se trata de ser perfecto, se trata de ser real, de ser íntegro, de ser tú, sin máscaras innecesarias. Y esa decisión, sostenida en el tiempo, es lo que verdaderamente conserva tu juventud interior.